realmente estoy muy agradecida con el Señor por esta hermosa oportunidad, por conocer a tanta gente hermosa aquí en el país de México. Realmente muy agradecida con el Señor por eso, agradecida por, no sé, de la San Luis Potosí, de la bandera, que conocen a los Villanueva, Juan Villanueva y Katy Villanueva. Levanten su mano. De la bandera, ¿verdad? Y todos. Gracias a Katy, ¿verdad? Que ella me compartió hace un año para poder, ¿verdad? La posibilidad de poder estar aquí en México y poder compartir aquí en la conferencia. Así que después de haber orado y esperado, aquí estamos en el día tan esperado. Me salió en versos sin mucho esfuerzo. ¿Verdad? Ok. ¿Aquí? Señor, gracias. Ok, voy a compartir con ustedes muy rápidamente. Voy a tratar de hacerlo más rápido, cómo yo conocí a Cristo como mi Salvador personal. Como bien, mi nombre es Zaida, estoy casada con Rafael Charpentier, tenemos 2 hijas, Catarina y Ana Karina. Catarina tiene 15 y Ana Karina tiene 10 añitos. Ahora, yo nací en Venezuela, soy venezolana, viví en mi país hasta los 26 años. Luego comenzó mi vida de fe y recorrer el mundo entero, ¿verdad? Porque un día tomé la decisión, no solo de conocer a Cristo como mi Salvador personal, sino también de ir y llevar el Evangelio a otras mujeres y muchachas alrededor del mundo. Y Dios lo ha hecho. Y quiero darle la gloria y la honra a Él. A ver, bueno, yo nací en Venezuela, soy la segunda de 6 hermanos. Tengo 5 hermanas y un hermano, pero mi hermano partió con el Señor hace 4 años atrás. Y bueno, mi vida empezó, yo conocía de Dios, pero no conocía de Jesús. Un día cuando estaba en mis 14 años, a mi mamá le diagnostican cáncer de mama. Fue un tiempo muy difícil cuando mi papá y mi mamá nos reúnen a todos y nos dicen lo que está pasando mi mamá. Fue un tiempo muy difícil pasar con mi mamá todo ese tiempo cuando le hicieron la operación, luego quimioterapia, radioterapia, ver cómo perdió su pelo. Pasó un tiempo difícil, gracias a Dios hubieron varios años que ella sobrevivió al cáncer y ahí yo seguía conociendo de Dios, mas no de Jesús. Iba a campamentos cristianos, pero no había tomado decisión por Cristo. Hasta que un día, en el año 93, mi mamá se vio muy mal, pero muy mal, a tal punto que el 3 de mayo de 1993 mi mamá partió con el Señor. Ella conocía de Cristo y recuerdo que ella me decía a mí, Zaidita, yo he conocido a la persona más maravillosa del mundo, Cristo Jesús. Yo había escuchado de Dios, pero no de Jesús. Así que mi mamá partió con el Señor, yo me puse muy enojada con Dios. No quería saber nada de Dios, le decía a Dios, bueno, tú eres un Dios de amor, mi mamá te amaba, cantaba, ¿y por qué te la llevaste? Si yo amaba a mi mamá, tú no me amas a mí. Así que después, en ese mismo año 93, la gracia de Dios me alcanzó. El 28 de julio de 1993 fue el pastor y su esposa a mi casa, a la casa de Tomasa, así se llamaba mi mamá. Y el pastor allí con su esposa me abrieron la palabra del Señor y allí yo entendí que todos somos pecadores y que mi pecado, Zaida era una pecadora y que mi pecado me llevaba al infierno. Así que algo que quebró mi corazón fue cuando el pastor me dijo, Zaidita, yo quiero que tú leas Juan 3:16, pero donde dice mundo, tú vas a decir tu nombre, Zaida. Y cuando yo empecé a leer, porque de tal manera amó Dios a Zaida, yo le dije al Señor, wow, sí me amas, que ha dado a su único hijo para que Zaida no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese día les comparto, mis queridas hermanas, yo recibí a Cristo en mi corazón, ahí en la sala de la casa de mis padres. Y recuerdo cuando el pastor y su esposa se fueron, fui al cuarto de mis padres y ahí agarré la Biblia de mi mamá. Y la Biblia de mi mamá la empecé a leer de Génesis a Apocalipsis, solita, ¿verdad? Luego comencé a asistir a la iglesia y reunión que había en la iglesia, ahí estaba yo. Reunión de jóvenes, ayudaba con los niños en la escuela dominical, en los cultos de oración. Fue un tiempo de comenzar a crecer en mi vida cristiana. Así que yo estaba en la universidad.
terminé mi carrera universitaria, ¿verdad? Y una compañera mía que estudiamos en la preparatoria me dice, Zaida, ¿sabes qué? Hay un campamento para jóvenes ahí en Campamento Río Chico, en Venezuela. Y yo dije, papá, siempre yo pidiéndole permiso a mi papá para todo, a pesar de que yo tenía 21 años, siempre le pedía permiso a mi papá. Así que mi papá me dijo, sí, Zaida, vaya, es una semana, no hay problema. Y en esa semana Dios habló a mi corazón. En ese momento, cuando yo llegué a ese campamento ahí en Río Chico, en Palabra de Vida, Venezuela, el recibimiento, el tener una consejera y ver cada mañana cuando el predicador hablaba, era hablando directamente a mi corazón. Y yo decía, cuando mi consejera abría la palabra, yo decía, yo quiero un día también enseñar la Biblia de una forma clara a otras muchachas como yo, porque yo estaba sufriendo, yo había perdido a mi mamá, siempre estaba con ella y no tenerla en casa es duro. No tener una mamá en casa es duro, ¿verdad? Tener que criar a mis hermanitos sola es duro, pero Dios estuvo conmigo. Así que esa semana, en la última noche del campamento, en el fogón, yo recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo rindo a tus pies. Yo quiero ser misionera, yo quiero servirte a tiempo completo. Yo quiero también llevar el evangelio como lo hicieron conmigo. Yo también quiero enseñarle a muchachas, así como me han enseñado a mí aquí. Así que esa noche yo le dije al Señor que yo le daba todo a Él, mi carrera, todo, se lo di al Señor. Así que fui muy emocionada y contenta a mi casa y le voy a decir a mi papá. Y le digo, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser misionera. ¿Estás loca? No, eso no es para ti. Y yo, bueno, está bien, lo escuché. Y luego dije, bueno, en otra ocasión voy a volver a hablar con mi papá. En esta ocasión que fui a hablar con mi papá, mi papá fue un tiempo difícil para mí. Mi papá me echó de la casa, mi familia no me quería porque era cristiana, ni mis tías ni mis tíos me querían porque ahora Zaida es cristiana. Y yo, para contarles un poco, era católica, hice la primera comunión, la confirmación, toda mi familia católica, y pensaron que yo los había traicionado y me dijeron, ya no eres más familia nuestra. Así que quedé en la calle. Recuerdo cuando mi papá me echó, eso me dolió mucho porque yo era muy pegada con mi papá. Cuando yo estaba en la universidad, mi papá me llevaba chocolates y las muchachas me decían, ¿tú eres única hija? Y yo decía, no, yo soy la segunda de 6 hermanos, pero para que ustedes vean un poco cómo era la relación que yo tenía con mi papá. Así que recuerdo que estaba ahí en la calle sola con mi mochila y unas moneditas en mi bolsillo y dije, bueno, voy a llamar a la misionera que conocí en el campamento porque necesito dónde vivir. Así que llamé y me atendió la misionera y me dijo, Zaida y los demás misioneros, tú eres bienvenida aquí. Así que fui caminando de la casa de mi papá hasta el terminal, ahí agarré el bus, de Puerto Ordaz a Río Chico eran 8 horas aproximadamente, agarré el bus, me perdí, caí por un barranco, pero Dios me cuidó. Y luego ahí estaban los misioneros esperándome y viví con los misioneros en la propiedad 1 año y 6 meses. Para mí, siempre que yo comparto y Dios me da la oportunidad, digo que fue el año y 6 meses más hermoso de mi vida, porque fue el año donde pude conocer más de Dios, fue el año donde pude aprender lo que es una vida de oración y creerle a Dios y creerle a sus palabras, a creerle a su promesa, porque Él es fiel. Así que recuerdo, después de tener todo en casa, decir, bueno, empezar a orar por todo, empezar a orar por lo más mínimo. Y recuerdo que cada vez que iba y hablaba con los misioneros me decían, mira, Zaida, ahora Dios es tu Padre. Él va a proveer para ti. Yo decía, pero ¿cómo? No entiendo. Estoy apenas creciendo en mi vida cristiana ahora. Yo me decían, ora, Dios va a cumplir sus promesas. La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo y Él lo hace. Y así ha sido en mi vida. Tengo 29 años de la vida cristiana, andando como misionera en muchas partes del mundo. Y recuerdo que ese año y 6 meses allí en el campamento, yo lo llamo siempre un tiempo de crisis de mi fe, donde yo quería renunciar. Yo dije, yo lo que quiero es ir al instituto, tengo una profesión pero no tengo trabajo, mi papá no me quiere hablar, mi familia tampoco, y los misioneros, ora, Dios te lo va a proveer. Así que en ese momento ya yo me iba de la propiedad, me iba. Dije, no, esto no es para mí, yo me voy.
Y recuerdo una misionera, Marilú, ella es misionera todavía ya en Perú, me dijo, Zaida, creo que no estás tomando una buena decisión. Así que yo fui y tuve mi tiempo con el Señor, y yo lo llamo que fue la misericordia de Dios. Aún en mi rebeldía, aún en decir, no creo, Dios me habló en su palabra y me dijo en Isaías 41, abriré ríos en el desierto. Daré acacias, arrayanes, cedros, para que vean y entiendan. Y donde dice todo, yo puse Zaida. Zaida, que la mano de Jehová hace esto. Eso me quebró mi corazón. Yo dije, Señor, tú lo vas a hacer. Ayúdame en mi incredulidad. Y Dios lo hizo. Luego pasaron 3 meses de estar allí. Y yo estaba ayudando en la propiedad, cuidaba a los niños también. Llegó un grupo de Estados Unidos con el pastor Don Kelso. Y recuerdo que a mí me tocó también servir las mesas. Y estaba yo ahí cuidando a los niños, estaba cansada y también me tocaba ir a servir las mesas para la comida de las personas que habían llegado. Y yo me acosté y dije, ay, estoy tan cansada. Y yo me levanté y dije, no, yo tengo que ser fiel. Así que fui inmediatamente, fui a la cocina, agarré 2 jarras de agua porque había llegado tarde. En el momento que yo agarro las 2 jarras de agua, el pastor viene entrando con la esposa del director. En ese momento yo no sabía inglés, no hablaba inglés ni entendía nada. El pastor me dice, you are the girl. Y yo digo dentro de mí, no sé qué está diciendo. La esposa del director me dice, él está diciendo que tú eres la muchacha. Y en mi mente estaba, ¿la muchacha para qué? Pensé yo, me faltó café, agua, jugo, refresco, hielo. Y me dice, y venía el pastor y se me acercó y me dijo, antes de venir a Venezuela, Dios puso en mi corazón ayudar a una joven venezolana con todo pago al Instituto Bíblico en Argentina. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios cumplió. Y ahí empezó mi viaje. Estuve en el Instituto Bíblico en Argentina 3 años y 6 meses. Allí conocí a mi esposo, a Rafa. Cuando lo vi en el salón, en el aula, yo inmediatamente puse en mi diario de oración, Rafael Charpentier, mi futuro esposo. Directo puse Rafael Charpentier, mi futuro esposo. Así, pero nunca pensé que después de haberlo escrito iban a pasar casi 4 años y medio de volver a ver a Rafael Charpentier. Así que no sé si tengo tiempo para contar esa parte. Ustedes me dicen si no, estoy haciendo lo más rápido que puedo para hacerlo. Así que Dios, cuando yo vi a Rafa, mi esposo, quedé enamorada, quedé embobada con Rafa. Así que estuve orando por Rafa 4 años y medio. Recuerdo que en el campamento me pusieron de consejera y en ese tiempo yo tenía mis 26 años y Rafa tenía 25. Yo soy mayor que él, un añito, lo digo, un añito. Entonces, para que si está un añito nada más, no mucho. Llegué y nos pusieron de consejeros. Y yo toda emocionada porque yo estoy orando por Rafael Charpentier. Entonces, cuando veo que se me acerca, viene acercándoseme Rafa, mi esposo, me dice, Zaida, yo te quiero invitar a ti para que seas mi compañera todo el verano. Y yo en mi corazón, yo dije, ya rápido. Sí, todo el verano. Y yo, wow. Yo todo el verano, y le dije a mis amigas y mis amigas, sí, Zaida, al final del verano vas a pasear por el salón. No paseé por el salón. Entonces, pasamos todo el verano, cada viernes en el picnic. Yo tenía mis aconsejadas, Rafa tenía sus aconsejados, buscábamos y íbamos alrededor de la laguna y teníamos un picnic. Luego que terminó el verano, Rafael pasaba a mi lado y no me saludaba. Y yo decía, ¿qué hice? Y hasta que un día lo llamé y le dije, Rafael, ¿le hice yo algo? No, nada, todo bien. Y yo, ok, y seguí. Así que Dios puso en mi corazón el hecho de ser misionera a tiempo completo en mi país, en Venezuela. Y recuerdo que cuando ya era el tiempo de yo regresarme a mi país, yo le dije a mi hermana y a una amiga, acompáñenme a despedirme de Rafael porque no lo voy a ver nunca más. Vieron toda una venezolana, una novela, no lo voy a ver nunca más. Así que me despedí, le dije, mañana salgo a las 5 de la mañana para Venezuela, y Rafa me dijo, ok, que le vaya bien, Dios le bendiga. Y yo, ok. Y yo, ok, pero yo seguí orando, así que llegué a mi país.
sirviendo al Señor como misionera en Río Chico y en la selva. Tengo muchas aventuras en la selva, cruzando el río Orinoco, ¿verdad? Para estar con las comunidades Curripaco y Puinave. Estuve ahí con ellos un tiempo. Y recuerdo que un día iba de misión a la selva y recibo una llamada de teléfono. Ya yo tenía 3 años y 6 meses de no escuchar la voz de mi papá. Y recuerdo que ese teléfono fue Saidita, yo sé que estás aquí, yo quiero verte. Imagínense mi corazón, la voz de mi papá. Así que hablé con mi director y su esposa y me dijeron, sí, ve. Así que yo fui 8 horas en ese bus, que mi cabeza iba, qué me va a decir, cómo va a estar, y todo. En esos tiempos no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había nada. Así que yo voy y en el terminal, cuando llegue el bus, veo que viene mi papá corriendo hacia mí. Y me dice, Saida, ¿tú me puedes perdonar, hija? Yo le dije, sí, yo te perdono. No fue fácil. Pero yo te perdono, papá, porque te amo y Cristo te ama más que yo. Él aún todavía no es creyente, pero su corazón está más sensible que antes. Ahora no me ama tanto a mí, sino a las nietas. ¿Verdad? A las nietas. Pero puedo ver cómo Dios ha tenido cuidado en cada detalle. Cuando uno es obediente a Dios, como me encantó, vio cómo Dios, el Espíritu Santo, va ordenando todo con este canto, puesto los ojos más allá del sol, puesto los ojos por encima del sol. Justo yo tenía un devocional para compartir con ustedes y en la media tarde me lo cambió el Espíritu Santo y daba gracias a Dios porque todo lo que se cantó y se habló es lo que Dios puso en mi corazón nuevo para compartir con ustedes. Así que luego me casé con Rafa, vamos a cumplir 17 años de matrimonio, tenemos 2 hijas. Y luego cómo Dios nos unió nuevamente después de 3 años y medio. Yo estaba orando y decía, Señor, ya son 3 años y medio. Ya yo estaba en la obra a tiempo completo. Yo le dije, Señor, ya son 3 años y medio, yo no sé nada de Rafael, así que si esto es un sentimiento, una emoción, por favor, yo no quiero tenerlo más. Y oré y le dije, Señor, yo quiero que tú me envíes una señal. Así como lo hiciste con Noé, que pusiste el arcoíris en el cielo, así como lo hiciste con Moisés, que se quemó allí el pasto, la zarza, así como lo hiciste con Gedeón allí en la alfombra que estaba mojada y estaba seca, yo te pido una señal, por favor, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que se podrán imaginar, yo salí de la oficina allá en la propiedad, era como aquí, puro así, selva, plantas y todo. Así que yo salgo y estoy buscando la señal. Miro al cielo, está clarito. Miro el pasto, no pasa nada. Voy allí, ok, no está mojado. Cierro mis ojos, no, nada, ok. Escucho el teléfono, ring, ring. Oh, ¿qué piensan quién era? Y entonces voy yo, agarro el teléfono. Buenos días. Palabra de Vida Venezuela. Sí, por favor, con la señorita Saida Gómez. Oh, y yo, wow. De parte, Rafael Charpentier. Dios lo hizo otra vez. No. Y después la historia, después ya le he contado, después seguimos, ¿verdad? Con eso, continuará. Pero sí, después de 3 años, Dios lo hizo otra vez. Dios respondió oraciones en su tiempo, a su forma, siguiéndome enseñando en mi corazón a creerle a Dios y creer en sus promesas, que Él nunca falla. Y sus tiempos no son nuestros tiempos, porque nosotras necesitamos que nuestro corazón Dios siga trabajando para nosotras ser más humildes, más sensibles a la voz del Señor. Así que agradezco a Dios cómo nos unió. Después les cuento por partes. Tenemos 2 hijas, estamos allá, estuvimos como misioneros. Ahora tuvimos 15 años en Alabama. Rafa, pastor del ministerio hispano. Primero fundamos una iglesia en Decatur Baptist, luego fundamos otra iglesia en Trinity Baptist y luego Dios nos llamó al campo misionero. Y aquí el corazón se me quiebra porque hace 1 año y medio nosotros estábamos aquí en México. Porque vendimos todo, nuestra casa,
todo para venir aquí como misioneros a México. Hace 1 año y medio. Pero Dios tenía otros planes. En ese año y medio, Rafa era mi esposo, el profesor en un instituto bíblico, y luego lo pusieron el director del instituto bíblico. Y en el mismo tiempo de todo ese proceso, toda esa transición, yo empecé a enfermarme. Empezó todo con un dolor de garganta, con fiebre, con un sarpullido que me salía solamente en mis brazos, mi panza y mis piernas, hinchazón en mis huesos, yo no podía moverme, todos mis huesos estaban sumamente inflamados, tenía uno de los componentes de la sangre, la ferritina, los valores son entre 0 a 150, estaban en 76,000. Los doctores nos explicaban qué me estaba pasando y yo le digo, fue un tiempo donde tuvimos que pasar en medio de la pandemia, estar visitando el hospital de Querétaro para encontrar primero un doctor que me dijo, bueno, yo creo, Rafael, que los análisis que está diciendo aquí, su esposa necesita ver un especialista. Y nosotros, ¿qué pasa? Y el doctor dice, no, vamos a esperar que lo vea el especialista. Así que antes de verme el especialista, me mandaron a hacer más exámenes. Y seguía yo en el hospital de Querétaro. Hasta que el 20 de julio del 2020 me diagnosticaron Still's disease. Es una enfermedad poco común, es una enfermedad que de cada 10,000 a uno le da. Es una enfermedad del sistema inmune donde tienes mucha fiebre, pero tu cuerpo no tiene infección. Pero tu cuerpo se infla, se hincha, ¿verdad? A mí se me hinchaban mis pies, mis piernas, yo no podía hacer nada en la casa. Y tomamos una decisión muy difícil. Los doctores se reunieron con nosotros, con Rafa y conmigo, y nos dijeron, mire, no sabemos cuál fue el detonante que le hizo esto a su esposa, pero ustedes podrían considerar el hecho de que si quieren regresar. Mi corazón estaba, pero nosotros hicimos todo para venir a servir al Señor aquí a México para siempre. Ese era el plan, vivir aquí en México para siempre. Y con Rafa yo me sentía un poquito mal porque decía, Rafa, yo estoy enferma, y mi esposo me dijo, Zaida, yo honro y glorifico a Dios cuando te cuido a ti y a nuestras hijas, honrando y cuidando a mi familia. Así que fue una decisión difícil y regresamos nuevamente a Estados Unidos el 15 de mayo del 2021. Ahí igual seguí buscando un especialista, seguí con el tratamiento, fui mejorando y para la gloria del Señor, el 2 de febrero de este año me dieron en full remission, o sea que la enfermedad ya no está. Amén. Dios lo hizo otra vez. Fue un tiempo difícil de aprender mucho. Recuerdo cuando estaba con mucho dolor, no podía dormir, tenía que dormir con mis manos arriba porque estaban muy inflamadas, hinchadas. Hubo un versículo, yo decía, Señor, me duele todo, hasta para orar, o sea, solo en mi mente. Y recuerdo un versículo que Dios puso en mi mente, fue, guarda silencio ante Jehová y espera en mí. Y eso fue lo que hice. Y dormí esa noche hasta las 8 del día siguiente, de la mañana del día siguiente. Así que quiero darle toda la gloria y la honra a Dios porque Él es bueno. Sus planes son diferentes, pero son buenos. Los momentos difíciles yo sé que no son fáciles, pero Dios sigue siendo bueno. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a compartir un poquito acerca de lo que hemos estado estudiando para nuestra conferencia de estos 3 días. Voy a ser muy breve, ¿verdad? Muy breve, pero el versículo lema de la conferencia, cuando Brenda me lo envió, yo dije, ¡wow! ¿Verdad? En Marcos 15, 40, 41, que lo leyó una de las hermanas del comité, Marcos 15, 40, 41, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé.
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Las mujeres tenemos un corazón, Dios nos creó desde el principio con un corazón sensible, un corazón que siempre está buscando sentirse amada, sentirse valorada, sentirse aceptada, porque así fue que Dios nos diseñó. Él nos diseñó, cuando vemos en el principio, en el libro de Génesis, cuando Él nos creó, Él primero hizo al hombre. Y a mí me encanta porque Dios dice la palabra que Él agarró sopló, y está Adán, el hombre. Y luego, lo único que dio Dios cuando hizo la creación, que no era bueno, fue cuando vio a Adán solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Él nos hizo de la costilla del hombre para ser amadas, para estar allí a su lado siempre. Ahora, con las mujeres que siguen al maestro, ¿saben qué? Vamos a estar estudiando en estos días varias mujeres. Vamos a estar estudiando la mujer samaritana, vamos a estar estudiando María Magdalena, vamos a estar estudiando Lidia, con las que estamos con las casadas, vamos a estar estudiando de un matrimonio en el libro de los Hechos de Priscila y Aquila. Así que vamos a estar conociendo mujeres que estuvieron dispuestas no solo a servir al maestro, sino que también estuvieron dispuestas a seguir al maestro. Ahora, cuando Dios nos creó a nosotras, a todo ser humano, nos hizo para ser eternos. Para ser eternos. La diferencia es, cuando llegue el momento de nuestras vidas, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Porque solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y una vez que estás que las personas que deciden no creer en Jesús, van a estar en el infierno. Y el infierno es un lugar real. En el infierno no se va a poder salir nunca más. El Señor, mis queridas hermanas, yo quiero compartir con ustedes que Dios nos hizo para ser eternas. Y una mujer que sigue, una mujer que sirve al maestro, es una mujer que sabe cuál es su propósito. Ahora yo le quiero preguntar a ustedes, ¿tú sabes cuál es tu propósito aquí en la vida? ¿Te has puesto a pensar alguna vez, Dios, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Solo para ser uno más? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Déjenme decirles aquí, si prendo mi compu, ¿verdad? Aquí está. Se me fue. Ajá. El propósito. No sé si te has preguntado alguna vez, pero, a ver, no me viene. En Isaías 43 dice que fuimos creados con propósito, fuimos creados para ser eternos. Luego la Biblia, ¿saben qué? Cuando tú conoces tu propósito, el propósito de toda mujer aquí en la tierra, una mujer que conoce, que sabe que Jesús es su Salvador, es para predicar el Evangelio. Existimos para hablar de Cristo. Existimos para compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestra mirada puestas en Jesús. Y muchas veces nuestra mirada, muchas veces no está en Jesús. Muchas veces nuestra mirada no está en el cielo. Nuestra mirada está aquí, en la tierra. Pero tenemos que pensar, si fui creada por el Dios Todopoderoso, el Dios que simplemente, Él solo habló y fue hecho. Yo existo para hablar de Cristo. Una mujer que sigue y que sirve a su maestro dice, existo para hablar de Cristo. Ese es nuestro propósito. Otro propósito, tenemos que tener nuestra perspectiva correcta. Y otro que tenemos que tener en cuenta es no amoldarnos al mundo. Hay un versículo en Romanos 12, 1 y 2 que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Ahora, ¿vieron que sigue ahí? No os conforméis. ¿Y qué está pasando ahora? La cultura quiere estar y meterse dentro de nuestros hogares cristianos, en las iglesias, pero yo digo, no me tengo que amoldar al mundo.
porque yo no soy de este mundo. Si el Señor Jesús viene ahorita y todas las que sabemos y estamos seguras que somos salvas, nos vamos. Ahora, yo necesito y repetir estas palabras en mi mente: no os conforméis a este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Fuimos creados para la eternidad. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que yo le prediqué el evangelio a alguien? ¿Sabía yo que ese era mi propósito primordial aquí en la tierra? Compartir el evangelio. ¿Cuántas veces repetimos, somos la sal del mundo? Y algunas veces la sal no sala. Algunas veces nos dejamos conformar por lo que dice el mundo. Algunas veces, como estamos viendo ahorita, lo que está pasando todo alrededor nuestro, con toda la ideología, con todo lo que están poniendo y enseñando a nuestros niños en las escuelas, y tenemos que estar listas. Como mujeres que siguen al Maestro y le sirven, ¿conozco yo la palabra de Dios de verdad? ¿La hago yo real en mi vida? Porque yo les puedo hacer una pregunta a ustedes ahorita. ¿Dios es real? Sí, por supuesto. Ahora otra pregunta. ¿Es Dios real en tu vida, en mi vida? Tenemos que pensar. Si Dios es real en mi vida, conociendo el propósito para el cual Dios me hizo de ser eterno, ¿cuándo fue la última vez que yo le prediqué el evangelio a alguien? A mi vecina, a la mamá del compañerito de mi hija en la escuela, en el trabajo, a visitar otros hermanos. Ese es el propósito, predicar el evangelio. Yo quiero compartirles algo ya para terminar. Justo cuando no se prende, pero ya está, para terminar, nosotros tenemos 2 hijas, Catarina y Ana Karina, y nuestra hija menor, ella es muy sensible, ella llora, de repente yo voy manejando y de repente ella comienza a llorar. Yo le digo, Ana, ¿por qué estás llorando? Es que estoy tan feliz de que estoy aquí con ustedes. Y yo, ok, está bien, no hay problema. Pero recientemente, hace como 4 o 5 meses atrás, íbamos al súper y allá en Estados Unidos hay muchos homeless, personas sin hogar, ¿verdad? Y allá vieron que cambia la estación, está el verano, es muy caliente, en el frío es muy frío, en el otoño hace mucho también frío y calor. Y vamos y voy a parquear el carro, mi esposo va a parquear el carro y escuchamos a nuestra hija llorar, pero desconsoladamente. Yo me volteo y le pregunto, Ana, ¿por qué estás llorando? Me dice, mami, porque yo no puedo ver a la gente sufrir. ¿Quién le va a predicar a ese homeless? Yo me quedé muda. Y me pregunté para mí misma y dije, Zaida, ¿tú has perdido la sensibilidad por predicar el evangelio? Zaida, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por personas que tú conoces que no son salvas? Porque les espera una eternidad horrible en el infierno. Entonces, existimos para hablar de Cristo. Vamos a estar estudiando estas mujeres en estos días y cada una de ellas tuvo un encuentro personal con el Salvador y sus vidas no fue igual, porque ellas entendieron que el Mesías Jesús estaba con ellas. Amén. Vamos a orar para terminar. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque nos llamaste, nos rescataste, oh Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por aquellas personas que tú usaste para llevarnos a conocer a Cristo. Señor, por favor, ahora te ruego que tú nos des un buen descanso. Te ruego por cada una de las hermanas que están aquí, que tú nos sigas cuidando y protegiendo. Y gracias, Señor. Todo te los damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.